Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro programa Conectados con tu Salud, un espacio diseñado para brindar herramientas que fomenten el desarrollo del autocuidado en salud y promueven la adopción en hábitos saludables. Saludamos especialmente a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, en especial a nuestro canal de YouTube y a todas las personas que presencialmente nos acompañan en el auditorio principal de nuestra sede Villahermosa. Por ello, hoy nos acompaña nuestro especialista y doctor Rodolfo Rath Villa, médico de la Universidad de Antioquia, urólogo del CES, con experiencia de 30 años y urólogo hace 25 años. Especialista de nuestra institución, quien en modalidad de conversatorio compartirá con nosotros su conocimiento y recomendaciones para detectar a tiempo estas enfermedades. Recuerda que finalizando este live podrán compartir todas sus respuestas para ser resueltas por nuestro especialista. Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un órgano que es muy importante y sobre todo el interés de la Clínica del Rosario y de nosotros es que le perdamos el temor a las enfermedades de la próstata. Me he dado cuenta en la consulta que la mayoría de los pacientes que llegan vienen con muchos temores. Perdámosle el temor, pero no nos confiemos con estas enfermedades. La próstata es un órgano que tenemos solamente los hombres. Y primero que todo vamos a saber qué es la próstata. Es simplemente una glándula es un órgano que produce unas sustancias dentro del organismo que está rodeando el conducto por donde orinamos, de donde sale la orina desde la vejiga hacia el exterior a través de un tubito que se llama la uretra, y este órgano rodea en cierta parte esa uretra. La próstata es importante, ¿por qué? Yo le digo que esa es la fuente de la vida. ¿Y por qué es la fuente de la vida? Porque, como les decía, es una glándula que produce una sustancia, y esas sustancias que produce la próstata son importantes porque de ellas se nutren los espermatozoides. Ella es importante porque los espermatozoides pueden moverse fácilmente con estas sustancias. Entonces, claro, nos ponemos a ver, si no existieran estas sustancias, los espermatozoides no cumplían su función y entonces realmente no hubiera vida. Es un órgano como cualquier órgano del cuerpo, es un órgano muy importante, pero ese órgano, cuando se afecta en varias formas, como vamos a ver ahora, produce diferentes enfermedades. Entonces, como cualquier órgano del cuerpo, tiene enfermedades benignas y tiene enfermedades malignas. Les decía al principio que vamos a perder el miedo a esto porque lo más importante y el interés de nosotros aquí en la Clínica del Rosario es que consulten para que se haga un diagnóstico temprano de las enfermedades y potencialmente puedan tener un tratamiento con intención curativa. Y ahora más tarde vamos a ver de qué se trata eso. Como le digo, entonces, es un órgano que tiene varias enfermedades, como cualquier órgano del cuerpo, pero tiene dos enfermedades en las cuales hacemos más énfasis o nos fijamos más. Uno es el crecimiento prostático benigno. Es cuando esa próstata, esa glándula, empieza a crecer. Ese crecimiento puede hacerse ya sea hacia afuera del conducto de la uretra o hacia adentro de la uretra. Cuando eso empieza a crecer, ese órgano empieza a crecer hacia adentro de la uretra, entonces empieza a obstruir la salida de la orina. Ojo, hay que diferenciar dos cosas grandes. Muchos pacientes llegan al consultorio diciendo, tengo la próstata inflamada. Es diferente tener la próstata o cualquier órgano inflamado a tener un crecimiento de ese órgano. La inflamación generalmente está relacionada con un proceso, la mayoría de las veces infeccioso o de cualquier otra índole, que se inflama y se puede desinflamar sola. La diferencia grande está es con ese crecimiento prostático que se da. Todos los órganos tienen unas estructuras pequeñitas que hemos oído mencionar, que son las células. Cuando empieza a crecer el número o el tamaño de esas células es cuando hablamos del crecimiento prostático, que es diferente a la inflamación. La enfermedad que nos
que nos afecta a nosotros los hombres, generalmente esta edad es por ese crecimiento que se da de la próstata obstruyendo el conducto de salida. Lo llamamos crecimiento prostático benigno, crecimiento de la próstata. Si queremos ser más técnicos y más elegantes, le decimos hiperplasia prostática. En fin, tiene una cantidad de nombres y con eso es lo que llamamos a ese patrón obstructivo o esa forma obstructiva que está ejerciendo la próstata a esa salida de la orina. Cuando esa próstata se crece y empieza a producir una sintomatología, como la mayoría de las entidades en el cuerpo o las enfermedades hablan, se manifiestan. ¿Y cómo se manifiestan? Ese crecimiento prostático, cuando empieza a obstruir, entonces empieza a disminuir el calibre del chorro. Cuando vamos al baño a miccionar o a orinar, entonces nos damos cuenta de que ese calibre del chorro está poquito. A veces nosotros ni nos damos cuenta, sino que nos empiezan a regañar en la casa. Ve, están mojando todo eso alrededor. Entonces, eso es porque está obstruido y el chorro cae poquito. Entonces, disminución del calibre del chorro. Cuando empezamos a hacer fuerza para orinar, a veces nos damos cuenta que si estamos en un centro comercial, una persona mayor, así como yo, llega en el orinal del lado y empieza a pujar, a hacer fuerza. Ese es otro síntoma importante del patrón obstructivo. Cuando terminamos de orinar, creemos que ya está finalizado, salimos y nos tenemos que devolver. Ese es otro síntoma. O también cuando empezamos a levantarnos varias veces en la noche, pero ojo, hay dos cosas diferentes en este caso. Si la persona sufre de insomnio, si tiene los problemas, si no ha pagado el seguro de la casa, si no tiene una cantidad de problemas, se despierta, produce insomnio, ¿y para dónde se va a ir? Para el baño. Va y orina. Es diferente a la persona que lo despiertan las ganas de orinar. Es distinto. Ese es el síntoma que genera ese patrón obstructivo. O llegaría ya a la máxima sintomatología, que es cuando obstruye tanto esa próstata a la salida de la orina, que entonces hay que pasar una sonda porque hay una retención de orina o empieza a generarse las infecciones urinarias. Entonces ese sería el crecimiento prostático benigno. Ese crecimiento prostático benigno se empieza dependiendo de si la sintomatología es leve o es moderada o es severa, se hace el tratamiento. Si es una enfermedad leve que está empezando, se puede tratar médicamente y muchas veces lo que hace es que mejora el patrón para orinar. Pero ojo, medicamentos para disminuir el tamaño de la próstata no hay. Por allá hay una sustancia que después hablaremos más tarde de ella que puede disminuir de pronto un poquitico el tamaño de la próstata, pero no vayan a comer cuento, sobre todo los que les gusta meterse en las redes, que les empiezan a ofrecer medicamentos para disminuir el tamaño de la próstata. Primero se acaba el helecho que los marranos. Eso no es cierto, porque el tamaño de la próstata es una glándula que no se disminuye. Lo único que disminuye ese tamaño sería la cirugía. Entonces, como les venía diciendo, cuando es leve o moderado, empezamos a tomar unos medicamentos que no disminuyen el tamaño, pero que mejoran la forma de orinar. Y al mejorar la forma de orinar, porque amplían el cuellito por donde sale la orina, amplían eso, entonces la vejiga se protege y no hay daño de la vejiga, ni de los riñones, ni de los órganos para atrás. Ese tratamiento médico, obviamente, tiene que ser ordenado por un médico o un urólogo. Entonces, cuando ese patrón miccional, esa forma de orinar es de leve a moderada, podría darse el tratamiento médico. Cuando ya hay otras características importantes, como es la retención de orina, las infecciones urinarias, que la forma de orinar empieza a afectar la calidad de vida, que ya diga yo, es que la forma como estoy orinando, me estoy levantando muchas veces en la noche, eso tengo que hacer fuerza para orinar, ya no me aguanto esto, eso ya llevaría a la cirugía de próstata. La cirugía de próstata hay varias formas de hacerla, ya sea dependiendo del tamaño de la próstata y de ciertas características, o se hace por el conducto urinario, o se hace una cirugía abierta, que hasta hace tiempo ha sido el estándar de oro, es lo que con mayor frecuencia se hace. Ahora está el láser y otra serie de cirugías, pero ya entonces sería potestad del paciente cuando consulte y del urólogo que lo va a tratar. Entonces, esta es la primera entidad que tenemos que tener en cuenta, el crecimiento prostático benigno que produce esa sintomatología.
La próstata también tiene otras enfermedades, como les decía. La otra que también se presenta y últimamente con mucha frecuencia, y es al que de pronto le tenemos que parar más bolas, es el cáncer de la próstata. Vean, la palabra cáncer a todos nos pone los pelos de punta. Hemos estigmatizado esa palabra mucho, pero en órganos como la próstata no le vamos a mermar importancia, es muy importante, claro, pero el diagnóstico oportuno hace que el desenlace de la enfermedad sea mucho mejor. Por eso es que insistimos tanto y por eso estamos haciendo esto hoy, porque nosotros queremos que consulten con tiempo. ¿Y cuándo vamos a consultar con tiempo? Cuando sea el momento preciso, y ya vamos a decir en qué casos. Entonces, el cáncer de próstata es una enfermedad que en este momento en el mundo es de los cánceres más frecuentes, pero es de los cánceres que menos se mueren las personas por él. ¿Por qué? Porque hemos sido muy juiciosos, todos los pacientes, la mayoría de los pacientes han sido muy juiciosos consultando con tiempo. Entonces viene la primera pregunta, bueno, ¿y yo cómo sé que tengo un cáncer de próstata? Cualquiera de nosotros lo puede tener. Eso es una cuestión que es genética, eso es una cuestión ya de otra índole, pero lo importante es que con algunos parámetros que se han decretado ya en las sociedades de urología, protocolos de manejo, protocolos de eso se llama tamizaje, pesquisa, prevención, como quieran llamarlo, entonces hacemos varias cosas. Y es hacer un examen de sangre que es conocido por mucha gente, que se llama el antígeno prostático específico, o algunos ven en el papelito que escribimos PSA en su sigla en inglés. Y ese va acompañado de otro examen que casi no, que nunca queremos que nos lo hagan, pero hay que hacerlo, y es el examen rectal, que es otro examen que hay que perderle el temor, el miedo. Fastidioso, claro que es fastidioso. No debe ser doloroso, no debe ser traumático, debe ser un examen hecho con toda la prudencia del mundo, con todo el profesionalismo, y nos genera mucha información. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, ¿cuándo empezamos nosotros a hacernos esto? Eso ha variado en el tiempo muchas veces, en muchos aspectos. Generalmente, cuando yo llego a los 45 a 50 años, ya la probabilidad de que tenga un cáncer de próstata y que sea detectable es mayor que el que tiene 30 años. Entonces, a partir de los 45, 50 años, ya tenemos que preocuparnos por hacer ese tamizaje o hacer ese examen de prevención. Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a consultar. ¿Cuándo a los 45 y cuándo a los 50? El cáncer de próstata, como les digo, es una enfermedad genética. Al ser genética, tiene unos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que yo la presente. Hay varios factores de riesgo, 2 o 3 factores de riesgo importantes, para que, si tienen amigos o si usted tiene unos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que yo la presente. Grado con cáncer de próstata, hay varios factores de riesgo, 2 o 3 factores de riesgo importantes. O mi abuelo, para que yo tengo que recurrir a hacerme el examen, tienen unos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que yo la presente. Grado con cáncer de próstata, hay varios factores de riesgo, 2 o 3 factores de riesgo importantes. O mi abuelo, para que yo tengo que recurrir a 4 veces y el resto de la población primero aumentar la probabilidad de que por primer grado con cáncer de próstata, hay factores de riesgo, la raza, entonces mi abuelo, para que yo tengo que recibir a 4 veces y el resto de la población primero aumentar la probabilidad de que por primer grado con cáncer de próstata, hay factores de riesgo, la raza, entonces mi abuelo, para que yo tengo que recibir a 4 veces y el resto de la población primero aumentar la probabilidad de que por grado hay los 40 y los 45. Entonces, mi abuelo, para que yo tenga que 4 veces el crecimiento prostático benigno nos anuncia lo que les decía, el calibre del chorro, por la noche levantarme a orinar. Pero ojo, el cáncer de próstata, como es una enfermedad diferente, el cáncer de próstata es un enemigo silencioso. Ese no anuncia. Entonces muchos pacientes llegan al consultorio, pues que yo no consulto porque como yo no siento nada,
es que el cáncer de próstata no se manifiesta cuando ya está muy avanzado, que la idea es no llegar hasta allá. Entonces, por eso hay que buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Con el antígeno prostático específico y con el tacto rectal. Y obviamente en la consulta con el urólogo para que entonces él nos dé una orientación y nos enseñe qué vamos a hacer. Ojo, hablando de esos dos exámenes, yo quiero hacer un poquito de énfasis en el antígeno prostático específico. ¿Por qué? Porque eso tiene unos valores de laboratorio. Y muchas personas entonces cogen el examen y dicen, es que está muy alto porque en el laboratorio dice que es hasta tal. Mucho cuidado, porque el antígeno prostático específico, aunque dicen que es específico de órgano, pero no de cáncer, hay unos exámenes de laboratorio para algunos tumores diferentes que se llaman marcadores tumorales, que si yo sospecho ese tumor, por ejemplo, en el ovario de las señoras, y hago ese examen de sangre y me resulta muy alto, hay una probabilidad altísima de que el cáncer exista. Con el antígeno prostático específico no es así, porque él está relacionado con la edad, con el tamaño de la próstata y con los estímulos que pueda tener la próstata. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos vamos a hacer un antígeno prostático específico, porque todo lo que me estimule la próstata me libera antígeno a la sangre y me voy a hacer el examen y me van a decir, no, hijo, usted tiene el antígeno muy alto. Entonces, cada que yo voy a hacer el examen de sangre de antígeno prostático específico, 3 días antes de que me saquen la sangre, no puede estimularse la próstata. ¿Y cómo se estimula? Si yo monto en bicicleta, dejo la bicicleta. Si monto a caballo, no monto a caballo. Y las relaciones sexuales o la eyaculación, cada que se eyacula, la próstata se estimula y libera antígeno a la sangre. Entonces, 3 días también antes de que me vayan a sacar la sangre para hacer el examen, no debo tener relaciones sexuales ni debo eyacular. ¿Con qué fin? Con que el examen salga en los niveles adecuados. Entonces, yo me hago el antígeno prostático. Resulta que ese antígeno está un poquito alto de los valores que hay ahí, o los que son muy acuciosos consultan con el único enemigo que yo tengo. Yo tengo solo un enemigo en el mundo, se llama el doctor Google. ¿Por qué? Porque la información que da Google no siempre es certera. Entonces se meten a buscar, yo tengo un antígeno de 3, y Google le va a decir, usted se está muriendo, usted tiene que... No, tenemos que ser prudentes y consultar dónde el urólogo. No debemos buscarnos, ni creerle al primo en las fiestas, ni al amigo del vecino que le dijo, mi amigo también tenía un antígeno en 3 y se murió de eso. No, hay que consultar porque, como les digo, el antígeno prostático se estimula la próstata y puede aumentar por varias razones. Entonces hay que complementarlo con el tacto rectal y con la consulta, porque en el interrogatorio también es importante detectar estas enfermedades. Entonces el tamizaje se hace para el cáncer de próstata y se va a detectar precozmente el cáncer de próstata en caso de que se tenga. Ya cuando se hacen estos dos exámenes, el tacto rectal y el antígeno, entonces según los resultados y lo que encontremos, se va a tomar una decisión. O se hace un seguimiento, o ya con el urólogo se cuadrará para hacer, si en caso tal de que ese cáncer de próstata, que es lo que yo quiero que le quiten el miedo, pero no el respeto. Eso es como el mar. Usted no puede tenerle miedo al mar, pero tiene que respetarlo. Usted debe hacerse el tamizaje o la consulta, la prevención, y según el diagnóstico, entonces ya se toma la decisión. Si es un cáncer de próstata iniciando, en un porcentaje altísimo, los tratamientos que se proponen son con intención de curar, con intención. Nadie en el mundo entero puede ofrecer una curación así plena, porque cada órgano es distinto, pero el tratamiento que se hace es con intención de que queden curados. Entonces, por eso es tan importante, si es con intención curativa el tratamiento, el diagnóstico debe ser precoz, debe ser rápido. ¿Listo? Hay otra serie de enfermedades de la próstata que es, ahí sí, la inflamación. Hay una enfermedad que se llama la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Esa es una cosa distinta a la que hablábamos del crecimiento prostático benigno. La prostatitis es un proceso generalmente infeccioso de la próstata, secundario a una infección urinaria que irrita la próstata, la inflama, y esa se puede dar en personas más jóvenes. Entonces ya el tratamiento de eso es diferente y el diagnóstico es diferente. De manera pues que la próstata tiene muchas enfermedades y tenemos que ser muy cuidadosos
consultar con tiempo para cualquiera de las dos enfermedades grandes que tiene esa próstata, ya sea el crecimiento prostático benigno o el cáncer de próstata. Hay una cantidad de situaciones que nos consultan, que consultan frecuentemente y que se están imponiendo ahora. Ahora me preguntaba alguien, me decían, hombre, para yo evitar estas enfermedades, ¿qué puedo hacer? Les decía, eso es genético, es difícil, ¿cierto? Porque eso no se puede parar. Pero sí hay cosas que uno puede mejorar y tener un poquitico más placer de hacer estas cosas. Y es, por ejemplo, en este momento los fisioterapeutas de la vejiga están recomendando orinar, que los hombres orinemos sentados. El que sea capaz que lo haga, porque es que es muy difícil a veces, todavía todo no está, en los baños en las ciudades no están adecuados para eso, entonces usted puede sentarse en un orinal a orinarse es como difícil. Pero si es en la casa, si tiene sus cosas, lo pueden hacer. Que eso el que orine sentado no le da cáncer de próstata, no es cierto, pero tiene un placer y puede defender un poquitico todas las estructuras que sostienen la próstata, la vejiga, que es el piso pélvico, y puede mejorar eso. Orinar de pie no es ningún problema, eso se ha hecho a través de la historia, por nuestra morfología lo hacemos así, tampoco es ningún problema, ningún inconveniente. La otra cosa importante es, ojo, y eso es una cosa que alerta mucho y de pronto sobra que lo diga, pero de todos modos se los voy a comentar, es cuando las personas orinan sangre. Eso tiene un nombre muy elegante, se llama hematuria. Ojo con esas orinadas de sangre, porque hay un porcentaje de pacientes con enfermedades distintas de la vía urinaria que se presentan con eso. Entonces a veces orinan sangre, se confían, no, eso puede ser cualquier vasito que se rompió, no, hay que consultar con eso, porque así como puede estar asociado con una simple infección urinaria, puede tener otra etiología o puede ser causa de otra enfermedad. De manera que esos mitos que tiene de orinar sentado, de hacer muchas cosas con la próstata, no hay ningún problema. Si no se hacen, no hay ningún problema. Y si se hacen, podría mejorar si se siente un placer con eso. ¿De acuerdo? Si alguna duda que tengan sobre la próstata, sobre qué quieren que hablemos de la próstata, sí, dígame. ¿Cómo se manifiesta entonces cuando el hombre tiene cáncer? ¿Cuáles son los síntomas? Sí. Pregunta que ¿cuáles son los síntomas cuando el hombre tiene cáncer de próstata? No, el cáncer de próstata, como le decía, es una enfermedad silenciosa. Generalmente en sus comienzos no tiene síntomas. Por eso es que hay que buscarla con el examen del tacto rectal y el antígeno prostático. Y si no la buscan, ya cuando está avanzado, ¿cuáles Ya. Ya cuando está avanzado el cáncer de próstata, entonces ya tiene otras situaciones distintas, ¿cierto? Porque acuérdese que hay una cosa que le tenemos mucho miedo que se llama la metástasis, que eso es cuando las células tumorales se van a otros órganos. Entonces ya se está muy avanzado, ya es otra cosa. Pero la idea es no llegar hasta allá. La idea es no llegar hasta allá. Doctor, yo quisiera preguntar si hay alguna forma de prevenirlo con hábitos de vida saludable como ejercicio, alimentación. Sí. Excelente pregunta, que si hay forma de prevenir el cáncer. A ver, la prevención del cáncer donde sea, no es, sobre todo en la próstata, no es lo que debe ser, porque yo no puedo prevenir algo que genéticamente viene marcado por todo lo que hablamos de los genomas y oncogenes y todas estas cosas. Pero sí puede mejorar ciertas situaciones los buenos hábitos de vida, no solo para el cáncer de próstata. Yo de lo que sé es de la vía urinaria y para todo lo de la vía urinaria debe mejorarlo. El cigarrillo es el enemigo número 1 del cáncer de la vía urinaria, sobre todo el cáncer de vejiga. A todo el mundo le dicen, vos sos fumador, te va a dar cáncer del pulmón. Sí, pero más le da cáncer de vejiga. Vemos más cáncer de vejiga por el cigarrillo que realmente que el de pulmón. Entonces, un buen hábito, el tabaquismo, el licor. Yo sé el licor, vea, yo soy enemigo número 1 del licor. Desafortunadamente, nosotros culturalmente tenemos ese nicho, esa cosa del licor. Pero el licor es muy dañino. Pero es que 2 traguitos, 3 traguitos, bueno, por lo te digo, culturalmente nosotros lo hacemos.
pero el licor hace daño para la vía urinaria y para cualquier otra cosa. Entonces, otro buen hábito que debe seguir. El ejercicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque hablando solamente de nosotros, de la próstata, de la vejiga y de todos estos órganos que están ahí, el ejercicio refuerza el piso que sostiene todas estas estructuras, en hombres y en mujeres. Porque es que una cosa importante, nosotros los urólogos no solamente tratamos hombres, las mujeres no tienen próstata, pero tienen otros órganos importantes como la vejiga, cuando ustedes se escuchan la vejiga caída, la incontinencia urinaria, el ejercicio es importantísimo para reforzar eso. Entonces, el hábito del ejercicio, los buenos hábitos alimenticios para todos son buenos. Entonces, es muy importante cuidarse, pero tres cosas importantes: cero cigarrillo, cero licor y buen ejercicio. Dicen también que la cerveza. ¿La cerveza? ¿Qué? Que es mala para la próstata. A ver, lo que pasa es que con la cerveza, yo no sé si fue que algún inversionista de Águila o de Bavaria tuvo que ver algo con la urología. Entonces, ¿qué pasa? La cerveza, eso es un mito. La cerveza es licor, ¿cierto? Pues la que tiene alcohol, obviamente. Entonces, qué bueno que usted pregunta eso. Yo me voy a salir un poquitico del tema de la próstata para hablar de los cálculos en este caso. A mí me llegan pacientes que me dicen, yo sufro de cálculo, y doctor, y todos los días me estoy tomando una cerveza al clima en ayunas. Yo digo, por Dios, usted se está envenenando, ¿quién se toma una? Tome de la fría mejor. Porque es que es un mito también de que la cerveza en ayunas y al clima es que arroja los cálculos. Eso no es cierto. Lo que le da es una diarrea bien horrible, porque si una cerveza bien maluca, ¿qué es? Al clima y sin desayunar, eso es peor que cualquier cosa. Si quiere, tómese la fría, porque eso es líquido, y el líquido para los cálculos sí le puede ayudar. La cerveza, a ver, yo pienso que no es que la cerveza sea mala para la vía urinaria, sino que todo en exceso es malo. Hombre, si a usted le provocó tomarse una cerveza en el día presentando mucho calor, 2 cervecitas, bueno, páselo, ¿cierto? Es lo mismo que tomar una gaseosa o 2 gaseosas. Si usted toma 5 o 6 gaseosas, le va a hacer el mismo daño, pues el daño también para cualquier otra cosa. Muy bien. Señora, usted iba a preguntar algo. Sí, dice que si tienen relaciones sexuales con mujeres diferentes. ¿Con qué, perdón? La promiscuidad. ¿Para la próstata? No, realmente, pero también muy buena pregunta. Vea, las relaciones sexuales no tienen que ver nada con el crecimiento prostático, ni que si yo tengo muchas relaciones sexuales, crece la próstata, y si no tengo, se me va. Lo que pasa es que el problema de tener relaciones sexuales con diferentes mujeres, la próstata no sabe con quiénes las va a tener. Eso es un problema más personal, pero bueno, pero también muy importante que tocó eso, porque nosotros vemos una cosa que se está viendo ahora mucho, y qué rico que usted habló de eso, porque mire, la promiscuidad es una cosa aterradora para la vía urinaria. Las enfermedades de transmisión sexual en este momento están disparadas. Tenemos enfermedades gravísimas. Antes le teníamos mucho miedo a que el SIDA, que esas cosas, ya eso puede ser tratable, que tampoco es bueno. Pero hay enfermedades muy graves de transmisión sexual que van al traste con la vida. Hay en este momento descrita una supergonorrea, que es una blenorragia, una enfermedad de transmisión sexual, que empezó por allá en Inglaterra, después se fue para la China, después ya la tenemos en Colombia, donde el tratamiento antibiótico de eso es muy difícil, donde tenemos hepatitis B, enfermedades graves y otras enfermedades. La promiscuidad va más con eso, con el tracto genital masculino en este caso, que también se presenta en las mujeres, pero yo puedo hablar de lo que sé, y es las uretritis, las inflamaciones de la uretra, las prostatitis que hablaba ahora pueden tener eso, las inflamaciones del testículo, está relacionada, no quiere decir que todas las inflamaciones del testículo sean por causa de la enfermedad de transmisión sexual, pues, porque tienen otras causas. Ahora, si el esposo llega con un testículo inflamado, ¿vos dónde estabas metido? No, puede ser por un trauma, puede ser por otras cosas, pero están muy relacionadas con eso. Yo no sé si, pero sí, me voy a atrever a decirlo, la promiscuidad no es buena para nada. Ni para la mente, ni para el cuerpo, ni para los genitales, para nada.
Señora. ¿Perdón? Muy bien. Como les mencionaba ahora, dentro de las enfermedades de la próstata está el crecimiento prostático benigno. ¿Sí? Entonces, técnicamente se llama hiperplasia prostática. Es el crecimiento en el número de células que tiene la glándula prostática. Entonces, en muchas partes usted va a encontrar, de hecho, en las historias clínicas, el código que tienen las historias clínicas N40X dice al lado hiperplasia prostática, es ese crecimiento benigno de la próstata. ¿Duele esa inflamación o esa enfermedad dolorosa? ¿Cuál? Como les digo, si el crecimiento de la próstata no lleva a sintomatología mucho más severa, como una retención de orina que debe ser horrible, no tiene por qué doler el crecimiento prostático. ¿Cuáles duelen? Por ejemplo, la prostatitis, cuando realmente sí está inflamada por algún proceso infeccioso o algo, esa puede doler. Pero generalmente si a mí me está creciendo la próstata y no tengo ninguna retención de orina, ni dificultad para orinar, ni la vejiga está sufriendo ni nada, generalmente no duele, produce la otra sintomatología. Yo tengo un pariente cercano y recién dice que la próstata le salió un resultado de que tiene unas bolitas. Que la próstata tiene unas bolitas. En la próstata. Mire, lo que pasa es que, a ver, eso es una cosa que es un poquito más técnica. La próstata está conformada por tres, lo que llamamos lóbulos, ¿cierto? Entonces, dos lóbulos laterales y generalmente un lóbulo en la mitad. Y esa próstata, cuando lo describen algunos exámenes radiológicos o la ecografía o una resonancia o algo, dicen lesiones nodulares, que son benignas, que son crecimiento. ¿Qué pasa también? Que puede tener la próstata, como cualquier órgano, puede tener quistes también. O la próstata puede tener nódulos sospechosos cuando hay cáncer. Entonces hay que mirar qué clase es. Sí, señor. Amén. Estaba programada para hacer varias preguntas. Yo tengo varias inquietudes. Sí, señor. A veces orino mucho y otras veces orino poco y se cambia. Otras veces en el día, otras veces en la noche. Pero el chorro grueso no me duele, no me arde y en el examen que me hicieron salió una inflamación grado 2. Me mandaron una, ¿cómo es que se llama esa carta? La tomosolina. Tamsulosina. Y es la que estoy tomando ahora. Excelente. Porque a veces orino bastante. Claro, yo también. Le voy a decir por qué. No, pero también, y es una causa de mucha consulta y nosotros tenemos que orientarlos en nuestra obligación por eso. Porque mire, la frecuencia miccional depende de muchas cosas y la mayoría de las veces no hay enfermedad. ¿De qué depende la frecuencia miccional? Del líquido que yo tome. Si hace frío o no hace frío. Si tomo café o no tomo café. Acuerden que el café es un diurético. Entonces, y algunos medicamentos y algunas cosas. Bueno, ahí tenés la respuesta. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque de verdad que, por ejemplo, los europeos que consumen tanto café, dicen, hombre, es que orino 10 veces en el día. Suspende el café a ver qué pasa. Pasa de 10 veces a 5 veces. Pero el antígeno me salió bueno. Es que no tiene que, por eso le digo, no se angustie por eso, no está relacionado. Tomar café, yo no voy a atentar contra la economía nacional. Tomar café no es malo, el café es muy rico, es muy bueno, ojo, nada en exceso, pero ya sabemos que si yo me tomo un tinto, voy a orinar más, y si me tomo un tinto y un vaso de agua, voy a orinar más. No quiere decir que el café sea malo, el café es bueno, ¿cierto? Pero en su... O sea, desde que no haya ardor, dificultad para orinar. Si no hay la sintomatología que hablamos ahora, usted puede estar... como dicen los muchachos ahora, está melo. Sí, dígame. Yo, por ejemplo, me hice en estos días el examen que es con sangre, ¿cierto? El antígeno prostático. Eso, ¿cierto? Y me salió que tenía
No. Qué bueno que toca eso, mire. Hay una cosa que es muy clara y eso sí quiero que lo... La cifra de antígeno prostático específico no está relacionada con el tamaño de la próstata. 0. ¿Cierto? Es que mío es que la próstata debe tener 30, usted tiene 33, entonces yo. No, pero no puede ser con el antígeno, sino con la ecografía. Entonces eso fue lo que me... Pues no, es que me la mandó, me dijo, es que más o menos con el latino me dijo, ¿cómo es esto de que usted dice que tengo por ahí 3 centímetros más de... Es que hay que hacer una ecografía, yo le digo, hay que hacer una ecografía, a ver si es... pero no se mide la ecografía. Sí. No, vea, yo le quiero aclarar eso, por eso estamos aquí. Ustedes me dijeron que tenía 3 centímetros. No. Le repito, el tamaño de la próstata no tiene que ver nada con el antígeno prostático. El tamaño de la próstata se evidencia con un examen radiológico, en ese caso con la ecografía. Pero ojo, no tiene que ver tampoco que yo tenga sintomatología a pesar de que tenga una próstata grande. ¿Por qué? Yo quiero ser un poquitico aquí, a ver, vamos a asumir que aquí atrás está la vejiga. Esta es la vejiga, este es el conducto por donde orinamos. ¿Sí se alcanzan a ver? Y aquí está por donde se orina, la uretra. Aquí mi dedo es la próstata que rodea esa uretra. Yo puedo tener una próstata muy grande que crezca hacia afuera, pero hacia aquí adentro está así chiquitica. Es el ovulito medio. Y puedo tener una próstatica pequeña, pero creció toda hacia adentro. Y tengo sintomatología. Eso es más o menos para que entiendan. No es lo más frecuente, pero puede pasar. Entonces, el tamaño de la próstata no está relacionado con el antígeno, ¿cierto? Eso tiene que ver. Y el crecimiento, o sea, el crecimiento o el tamaño se ve es con ecografía o con cualquier otro examen, y por eso es importante el tacto rectal, porque es que el tacto rectal, además de la información que nos da de la textura de la próstata, de que no haya lesiones sospechosas, del tamaño, que la próstata esté configuradita bien, es una información maravillosa con un simple tacto. Entonces yo le digo, entonces la gente, usted sabe que como todo el mundo especula tanto, no, si usted necesita la verdad, la que tiene que ser con el dedo, que le metan el dedo por allá porque todo el mundo es con el dedo, ¿cierto? Entonces como usted sabe que uno mismo dice, no, ¿por qué me la meter si estoy bien? Entonces no, como usted mismo dijo ahora, que no era muy estudio para ese examen. Entonces yo digo, si es necesario que me haga ese o... Sí, vea, no se confíe con eso porque mire, el tacto rectal es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque, como le digo, se van a evidenciar muchas cosas. Y no se confíen de que el antígeno prostático está normal, porque yo puedo tener un antígeno dentro de cifras normales según el laboratorio y puedo tener un cáncer de próstata. ¿Por qué? Ahí es la importancia de hacérmelo año tras año. Si usted coge una cifra de antígeno de cualquier examen, le dice valores normales de 0 a 4. Entonces usted dice, pero yo tengo 3, ¿cierto? Pero si usted se pone a ver, y el año pasado se hizo el antígeno, y tenía 1,5, está normal, pero subió mucho. Ojo, ahí es donde hay que estudiar eso. Entonces no se confíe. Lo segundo, el tacto rectal da una información muy buena, porque puede haber un porcentaje, ese 15% de pacientes, con cáncer de próstata y antígeno normal, y se detectan con el dedo. Allá el doctor Juan sabe que nosotros en la universidad tenemos un adagio que dice, el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces, yo le repito, y a todos los que están escuchando, el tacto rectal es un examen, claro que es fastidioso. Vea, créame, una cosa le voy a decir de corazón, para nosotros también. Usted cree que es muy bueno, pero hay que hacerlo, porque si hacemos con amor las cosas y con cariño, tenemos que hacer eso, porque es nuestro paciente y es nuestra responsabilidad. Entonces, muchas veces yo digo, hombre, yo por qué casi rogándole a un paciente, hacete el tacto, hombre, por Dios, que eso es lo que nos va a la información y te vamos a hacer un buen diagnóstico. Pero es importantísimo que lo hagan. Señora. Doctor, ¿una prostatitis afecta la relación sexual? Lo que pasa es que es un proceso inflamatorio y puede tener relación infecciosa. Entonces, mientras está ahí, usted sabe que la relación sexual debe ser una situación placentera. Y si hay una enfermedad, es como, me perdona la comparación, pero si el glande, o yo tengo una inflamación en el glande o la cabecita del pene, no voy a tener una relación sexual placentera, tengo que esperar a que se me desinflame para poder tener la relación. O sea, con un tipo de diagnóstico
Sí, y un buen tratamiento. Señora. Cuando un hombre orina muy seguido, pero orina muy seguido y muy bastante, que incluso toda la noche se levanta porque y orina seguido, y él dice que orina bastante. Y eso porque dice la novia, no toma casi líquido ni nada. Pueden ser muchas enfermedades. La invito a que ahorita baje y le pida una cita en la clínica del Rosario con el urólogo. Porque es que no solo puede ser de la próstata, puede ser también un problema de la vejiga. Por ejemplo, los diabéticos orinan mucho. Puede ser un problema también de otra forma. Entonces hay que mirar a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Somos aquí 10 urólogos. Con cualquiera de los 10 bienvenido. Rodolfo Rad. Bueno, sí, porque él está hospitalizado aquí. Bueno. Pero de ahí que le dieron salida. Ahorita que subí me dijeron que ya ni que le habían dado salida, pero que necesitaba la cita con el urólogo. Bueno, con mucho gusto. ¿Por qué está generalizado ese concepto de que la próstata no se debe tocar? ¿Por quién? No, yo he leído que la próstata... ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? No, que porque despiertan el cáncer. No, los cánceres no están dormidos, todos los cánceres están despiertos. Lo que pasa es que no. Si, toda cirugía tiene indicación, ¿cierto? Y si de pronto las características y el estadio, se llama eso, del cáncer que yo tengo y las características del paciente son para operar, hay que operarlo, ¿cierto? Ya eso es de común acuerdo con el urólogo cuando vayan a tener la consulta, ¿cierto? Él les explicará las bondades de la cirugía, si hay otros tratamientos, qué riesgos tienen, que es muy importante conocerlos, ¿cierto? Pero ya sería, pero no, eso no, ni la biopsia, bueno que toque eso, porque es que cuando hay que hacer una biopsia de próstata, yo veo por ahí que hay un video rodando por las redes de un señor que dice ser doctor y que dice no se vaya a hacer una biopsia de próstata, que donde le hagan esa biopsia eso le siembran el cáncer en el resto del cuerpo. Falso de toda falsedad. A ese se refiere usted. Por eso le digo, no crea todo lo que vea en esas redes. Eso no tiene... Vea, la Sociedad Colombiana de Urología, de la que yo soy miembro, la Sociedad Europea de Urología, de la que yo soy miembro, la Sociedad Americana de Urología, todos en los protocolos de manejo tienen biopsia de próstata. Se puede creer de que si eso tuviera ese problema, ellos la avalaban. No es así. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Además de que la biopsia es un procedimiento muy bien hecho, tiene riesgos, sí, pero no esos. Perdón, pero no le entiendo. ¿Tiene una prostatitis? 21.4 ¿qué? Pero es el tamaño. Pero es que no entiendo porque de pronto miremos bien, mira bien la historia, mira bien qué es lo que él dice, porque primero que todo el tamaño de una próstata es entre 20 y 30 gramos, o sea que no es una próstata crecida. Y es que no depende, repito, del tamaño de la próstata, sino de la sintomatología que esté ejerciendo. Si es una prostatitis, casi siempre, en el 99% de los casos, el tratamiento es médico, desinflamarla. Por eso le hacía la diferencia al principio de lo que usted menciona ahora, hiperplasia, que es el crecimiento del tamaño, y la inflamación, que es diferente. Es una prostatitis no más, ojo, prostatitis no más, eso no es quirúrgico, es como operar una gripa, ¿cierto? Pero y ya la está viendo el urólogo.
Sí, no, eso depende de la... Pues complicarse no, todo tiene riesgos, pero no, generalmente no pasan, pero podrían pasar. Obviamente uno quisiera que todo lo hicieran de una, ¿cierto? ¿Alguna otra duda? Doctor, una preguntita. Señor. Esto de cuando de pronto le manden a uno una si le mandan a uno una biopsia, eso es muy doloroso, ¿cómo es el procedimiento para una biopsia? Vea, eso ha evolucionado mucho. Igual todo lo que a uno le hagan en medicina es fastidioso, dígame una cosa que no, todo, hasta tomar una presión, ¿cierto? Pero en este momento, por ejemplo, yo le voy a hablar aquí en la clínica, tenemos ese procedimiento con toda la seguridad para el paciente, porque aquí se aboga por eso, por la seguridad del paciente. Ya depende del umbral del dolor de cada uno y ya depende también de lo que diga la literatura mundial, de los riesgos que tenga. Una biopsia de próstata tiene riesgo, no quiere decir que vaya a pasar, tiene riesgo, por ejemplo, de infección o de sangrado, ¿cierto? Depende de cada paciente. Pero entonces aquí lo hacemos con toda la seguridad para el paciente. Sí, señora, hay calcificaciones en la próstata, pero son diferentes a los cálculos de que uno habla renales. En cualquier parte del organismo pueden haber calcificaciones, ¿cierto? Doctor, ¿cada cuánto hay que hacer el examen a los adultos mayores? Qué buena pregunta la suya. Vea, si es un seguimiento, un tamizaje, una pesquisa, lo que estamos hablando, debe hacerse una vez al año. Si son mayores de 50 años y el antígeno prostático después de los 75 años empieza a desvirtuar un poquito, o sea que no se preocupen los abuelitos que puedan tener 80 años y dicen, ¿y a mí por qué no me mandaron el antígeno? Porque ya no se manda, porque como aumenta con la edad, lo metemos en unos paseos tan difíciles y tan aburridores, mejor se hace el tacto y se hace un seguimiento. Pero muy buena su pregunta. Listo, doctor. Por acá en nuestras redes sociales hay varias preguntitas para usted y una de ellas es ¿cuándo debo revisarme la próstata y por qué? O sea, si hay una edad específica, tanto en jóvenes como en adultos, ¿qué edad es recomendable para hacerse este examen? Sí, el tamizaje empieza, como les decía, si hay factores de riesgos como los que mencionamos, empezó la rumba aquí, si hay factores de riesgo como los mencionamos, se debe hacer a partir de los 45 años, si no, a partir de los 50 años. ¿Y por qué? A ver, nada se previene, no se va a prevenir, pero es importante diferenciar las dos cosas. Si yo me hago el examen de próstata a los 45 años y empiezo a hacérmelo, eso no me va a ocasionar de que no me dé cáncer de próstata. Se llama detección temprana, que como les dije ahora, el tratamiento es más beneficioso. Listo, por acá una usuaria también nos pregunta ¿qué es la vejiga hiperactiva? Bueno, la vejiga hiperactiva, a ver, ese es un tema muy largo, pues, y eso podemos hacer otro sí. en vivo, ¿no? Con vejiga. Claro que sí. Pero bueno, para adelantarle un poquito. A ver, ¿usted dónde ha escuchado el término hiperactivo? Es que una hermana mía tiene... ¿Pero dónde más han escuchado el término hiperactivo? ¿A quién? ¿Los quién? Los niños hiperactivos. Entonces, mire, los niños hiperactivos, si aquí soltamos un niño hiperactivo, eso me coge aquí la escarapela, coge el computador, coge la cámara, coge todo, y esos niños hay que darle medicamento para que se calmen, porque el movimiento son niños aumento de la actividad. Lo mismo pasa con la vejiga. Hay una condición de la vejiga, que son vejigas hiperactivas, que son vejigas que son loquitas, y hay que buscarle la causa para hacerle un tratamiento adecuado dependiendo de lo que produzca esa vejiga hiperactiva. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y por acá pues hay varios temas referentes no solamente del cáncer de próstata, sino también en qué consiste la vasectomía y si afecta también esa parte sexual del hombre. Bueno, la vasectomía es un procedimiento que se hace para planificación masculina. Realmente no tiene ningún problema. Hay una cantidad de mitos sobre la vasectomía, perdón, que producen cáncer de próstata,
cáncer de testículo y esas cosas, no es cierto. Eso no produce nada de eso. Y es un procedimiento definitivo de planificación masculina. Perfecto, doctor. No, muchas gracias a todos por participar y conectarse cada mes con nuestro live, Conectados con tu Salud. Extendemos esta invitación cada mes para que nos eduquemos un poco más sobre el bienestar de nuestra salud y la de los nuestros. Los esperamos el próximo mes y, como siempre, presente en nuestras redes sociales. Pronto más información del nuevo tema, gracias a nuestro especialista, el doctor Rodolfo, por este espacio tan enriquecedor para nuestra comunidad. Feliz tarde, muchas gracias.